Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? Ani, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Bien? Bien, sí. Me contaron que fue a la plaza. Estuve, sí. Tarde, llegué tarde porque bueno, tuve una semana un poco complicada por otras cuestiones. Y estuve, considero que había que estar, pero me llamó un poco la atención. Yo a esta edad hacía mucho que no iba a ese tipo de encuentros y me llamó la atención esta cosa. Había una cosa como medio desorganizada, entre comillas, porque uno no sabía, más allá de ir a recordar y a decir nunca más, no había un acto, digamos, y sobre todo un acto que unificara. Entonces había varios grupos por allí dando vueltas en los alrededores. Después sí, claro, una marcha masiva hacia la plaza, pero con distintas etapas, digamos. Usted dice que esta marcha masiva fue reflejada por los diarios tradicionales. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. A mí me parecía que no. Que no tanto. Por la pregunta, sí, que no tanto, que me parece que los diarios tradicionales fueron un poco, ahorraron espacio un poquito. Bueno, puede ser. Estuvieron escuetos. No me quedé disconforme, digamos, en todo caso. No. ¿Le cuento? Sí, Usted ya sabe que a 9 meses de ser expresidente pasó Obama y yo pensaba, a ver, ¿qué saldo podemos sacar, ¿no? Primero, el tema de seguir desclasificando, porque ya hubo una desclasificación en su momento. Archivos, ¿no? Sí, de los archivos del gobierno americano en relación con la dictadura. Me pareció que, bueno, es un gesto. También me pareció que es un gesto interesante porque el New York Times puso exactamente, reconoció el papel maligno, entre comillas, no son mis palabras, son las palabras del New York Times, juzgado por los años de la dictadura por Estados Unidos. Sí. O sea, hasta Carter y Patricia Derian. Exacto, claro. O sea que hay un reconocimiento de Estados Unidos en la figura de Obama, por empezar, que fue un desastre nefasto, maligno, la influencia de Estados Unidos en los golpes militares de Latinoamérica. Sí, bueno, la autocrítica que hizo el presidente Obama en la conferencia de prensa y después al día siguiente insistió un poco en el tema cuando hicieron el homenaje con el presidente Macri ahí en el Parque de la Memoria. La verdad que más allá de que por supuesto algunos grupos esperaban mucho más y no dijo esto y no dijo lo otro, para los términos diplomáticos que se usan a ese nivel y para ser un presidente de los Estados Unidos en ejercicio, para mí fue bastante. Debemos recordar, y acá pasó el autoaviso, digamos, que eso fue gracias a una pregunta del colega y amigo Martín Di Natale de La Nación, que le preguntó justamente si no tenía nada para decir al respecto. Y eso desató un furor en las redes sociales ese día, ¿no? Bueno, creo que Roosevelt, Eisenhower y en su momento Bush padre fueron los únicos presidentes norteamericanos que vinieron a la Argentina. Sí. Y a mí también me parece que es como al Papa, no se le puede pedir al Papa que hable, qué sé yo, en favor del aborto, por ejemplo. Claro. Bueno, Obama es el presidente de Estados Unidos. Tampoco le podemos pedir peras al olmo. Quiero decirte, no le podemos pedir que haga más. Es bastante interesante su figura. Seguro. Fue bastante y muy interesante cuando él habló de cómo los republicanos, para enfrentarse a él, se corrían a la derecha. Exacto. Entonces estuvo bien, me parece que hizo un lindo análisis y me parece interesante. Sí, y además, obviamente, más allá de esta cuestión específica del aniversario que se da justo esos días, muy interesante lo que produjo esta visita y lo que probablemente pueda producir de aquí al futuro, que es una nueva relación con los Estados Unidos, con lo que significa eso en materia de atracción de inversiones y demás, ¿no? Le vamos a preguntar a nuestro invitado, porque inversiones no leí en ningún lado, Cortina. No, sí. ¿Inversiones? Sí. Hubo algunos anuncios muy tibios por ahora. Hay una columna muy interesante ayer en el diario Clarín del embajador Martín Lustó, donde dice tampoco ahora creamos que esto es la panacea y que de golpe somos nuevos, ¿no? Pero me parece que hubo algunos gestos. Auspiciantes y ya volvemos. Bueno, acá estamos con Daniel Artana, economista, jefe de Fiel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, a ver,
¿Vos tendrías 5 medidas concretas para bajar la inflación? Porque todos los economistas dicen que problema la inflación, el gobierno dice que problema la inflación, pero ¿qué se hace? 5 medidas concretas. ¿Habrá? Bueno, primero el gobierno tiene medidas concretas que está aplicando, que es más importante que las que pueda tener yo, digamos. Primero el gobierno ha puesto el centro del problema donde está el problema, que es que había una grosera inconsistencia entre la política fiscal y la política monetaria. Entonces, esto es déficit fiscal por eso, profundo financiado con emisión del Banco Central. En la Argentina tiene una relación con la inflación porque no hay muchas fuentes alternativas y básicamente el gobierno le pedía al Banco Central que le diera la maquinita y la maquinita genera inflación y es la principal responsable de la inflación. Dicho esto, esto no opera en forma inmediata y además estaba el tema de que se había devaluado y estuvo en aumento muy fuerte en la tarifa eléctrica. A nosotros nos da que para las familias hubo un aumento de 320%, hay otros colegas que dicen 250, 350, depende de cómo uno haga la cuenta. Y ahora vienen aumentos en la tarifa de gas, por lo tanto hay una ensalada de cambio de precios junto con la inercia que tenía la emisión de Vanoli y Kicillof, digamos, que genera una explicación de por qué se aceleró la inflación. ¿Qué hay que hacer para bajar la inflación? Bueno, primero tratar de ir poniendo en caja los números fiscales. Como eso de golpe no se puede hacer, el gobierno tiene un programa gradual, tratar de reemplazar parte del financiamiento inflacionario del Banco Central con acceso a endeudamiento y a partir de ahí ir poniendo en caja el resto de las variables y supuestamente en el segundo semestre, donde no vamos a tener aumento de tarifa de la magnitud que ha habido y no va a haber una devaluación de la magnitud que ha habido, uno debería ver la inflación descendiendo por debajo del 2% mensual. Eso es lo que nosotros creemos que va a pasar. Es decir, ya se están tomando medidas, lo que pasa es que no operan de un día para otro. ¿Qué es lo que sabemos que no funciona? Los controles de precios. Eso te iba a preguntar. Bueno, en la época del kirchnerismo vivimos con controles de precios y la inflación estaba al 2% mensual, en algún momento llegó al 3%. ¿Esto implica que las empresas o los proveedores, los grandes proveedores, no tienen nada que ver o no son el problema central? Yo creo que ahí ha habido una confusión. No es que que no hay vivos, como ha dicho el presidente. Claro. Vivos puede haber, y puede haber gente que tiene ganancias extraordinarias producto de mercados cartelizados, pero eso no te explica la inflación. El tipo ese vende más caro y lo tendrás que investigar eventualmente con defensa de la competencia, que debería actuar como un organismo de protección de los consumidores. Pero esa acción ocurre, tengas 4% de inflación mensual o tengas 0. Porque si el tipo abusa del consumidor, una vez que él fijó el precio más alto, después no lo va a aumentar todos los meses, sino tiene aumentos de costos todos los meses. Entonces no hay que confundir. En la época del kirchnerismo era muy común tratar de buscar echarle la culpa a alguien para evitar reconocer que tenías un problema. Entonces es más cómodo y la gente tiende a creérselo que los culpables de la inflación son los empresarios. Entonces la pregunta es, si yo tengo las mismas empresas, muchas, acá, que en Chile, que en Uruguay, que en Estados Unidos, que en Alemania, porque allá la inflación es 2% anual y acá era 2% mensual. No tiene que ver con los empresarios. Eso no quiere decir que no tengas que penalizar conductas oligopólicas o monopólicas que pueden abusar de los consumidores, pero es independiente de la tasa de inflación. Ahora, tu panorama es muy interesante y el panorama del gobierno también es muy interesante, pero la consecuencia no es una recesión. Digo, entonces sí va a bajar la inflación. Si la gente no puede consumir... Bueno, eso es lo que uno debería tratar de evitar. Yo creo que igual estamos ya en recesión. Y eso en parte tiene que ver con que ya la economía no anduvo. Hace 4 años, el segundo mandato de Cristina, la economía prácticamente no creció. Repuntó un poquito el 2015, en parte porque usaron muchas reservas del Banco Central y en parte porque la gente, viendo venir la devaluación, adelantó algo de consumo, lo que se podía adelantar. Entonces, parte de la actividad de la primera parte de este año se la robó el 2015, para ponerlo de alguna manera. Ahora, en realidad yo creo que si vos le preguntabas a cualquier economista de la Argentina, te iba a decir, mira, el primer semestre del año va a ser contractivo. La discusión ahora es si el segundo semestre del año puede ser expansivo. Y ahí tenés, por un lado, factores que te complican y factores que te pueden ayudar. ¿Qué factores te complican? Que además de todos los líos que estuvimos hablando, de evaluación, ajuste de tarifa, que era medio inevitable que había que hacerlos, lo que tenés es viento de frente bastante fuerte. Tenemos problemas en China, tenemos problemas en Brasil, ¿no? Y eso nos complica desde el punto de vista de las exportaciones y lo que nosotros podemos, ese motor de actividad económica va a estar acotado. Que es un doble problema, ¿no? No tenés actividad económica o tenés menos actividad económica y además no tenés divisas, que es otro de los faltantes de la Argentina. La apuesta del gobierno, y es parte de lo que esperemos que ocurra, es que
Ahora van a empezar a entrar dólares, primero de la cosecha y después que se arregle el conflicto con los fondos buitre, empezarán a entrar dólares de inversión en fierros, por ponerlo de alguna manera, inversión real, digamos, fábricas o lo que fuere, e inversión en movimientos de capitales. Si eso, por un lado vas a tener entonces algo que te expande, que te empiezan a aparecer dólares financieros, por poner alguna medida, y algo que te contrae, que es que tenemos el viento de frente. Del efecto de estas dos cosas, la economía se podrá expandir o no. Yo creo que, dado que la Argentina estuvo muy postergada en términos de inversión extranjera directa, dado que hay algún espacio para colocar deuda, el factor positivo va a más que compensar el negativo y la economía puede crecer como espera el gobierno. Después, si va a ser en el tercer trimestre del año o quizás un poquito más demorado, es un poquito más fino ahí. Pero yo creo que uno puede tener una recuperación y uno va a ver la economía con la inflación descendiendo y empezando a levantar la nariz del avión. Eso es lo que espera el gobierno y creo que tiene una probabilidad alta de lograrlo. Seguramente tenuemente, digamos, no hay que esperar tampoco una expansión yo diría, brutal, va a depender, en realidad comparado con lo que pase en la última parte, con lo que pasó en la última parte del año pasado, lo que pasa en este semestre, capaz que tenés una recuperación al 4% anual, pero pues estás partiendo un nivel deprimido. Sí, claro. ¿Y eso va a pegar en el empleo? ¿Qué crees que va a pasar con el empleo? Que por otro lado las últimas expectativas de empresarios que se publicaron son bastante moderadas o incluso... Moderadas, yo diría, lo que hemos tenido en los últimos tiempos es que no hay crecimiento del empleo privado, hubo una fuerte expansión del empleo público que ahora se ha empezado a moderar, y la expectativa es que por lo menos... pare con algunos despidos que ha habido y a partir de ahí uno debería tener, si la economía empieza a ir por un tiempo y se sostiene al 4% anual, uno debería tener generación de empleo. La economía para generar empleo tiene que crecer por arriba del 2,5%, si no te da. Claro. O sea, generás empleo pero te compensa la nueva cantidad de gente que va entrando al mercado laboral. Claro. Hay una pregunta que te voy a dejar para después del corte y es, en general no están diciendo o no dicen cuáles eran las reservas reales al 10 de diciembre, porque es interesante saber con cuánto contábamos el 10 de diciembre, porque ahora aparecen los números, pero el 10 de diciembre, ¿con qué se encontraron? ¿Me lo contestás después del corte? ¿Cómo no? Dale, ya volvemos. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial, ¿querés? Te estás exponiendo. No, es que es mi hermanito que... Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, avalada por más de 35 años de experiencia y el constante crecimiento de los afiliados que nos confiaron el cuidado de su salud, calidad y eficiencia, flexibilidad, cambio, transparencia, prevención,
Llámenos al 0800-288-7963. Plan de Salud PYME cubre las necesidades del afiliado más exigente. La opción accesible con el respaldo de... Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Acá estamos con Daniel Artana, economista jefe de Fiel. Te había hecho una pregunta. A ver, no leí, o por lo menos no pude encontrar el número con el cual se encontraron en el Banco Central con las reservas. ¿Cuál fue el número? A ver, cuando asumieron. El número exacto no me lo acuerdo. Lo que yo te puedo decir es que figuraban un poco menos de 30.000 millones de dólares en el activo del Banco Central, pero gran parte de eso, casi todo, se debía a alguien, a los chinos, fundamentalmente, al Banco de Francia, o eran dólares de los depositantes que depositan en dólares en la Argentina y los bancos colocan la plata en el Banco Central. Cuando mirabas las reservas netas, esas reservas netas eran muy bajas, y si mirabas además las reservas netas líquidas con las cuales podías contar, porque hay parte que está en oro, en derechos especiales de giro, que no lo podés cambiar inmediatamente, el número era prácticamente cero. Es decir, el kirchnerismo se llevó hasta el agua de los floreros, por ponerlo de alguna manera. No dejó nada. No es que se lo llevó a la casa. Digo, se gastó hasta el agua de los floreros. Y vos decís que no es una metáfora. No, ninguna metáfora. O sea, sostuvieron la reserva endeudándose con los chinos. Ese fue el espacio que les permitió llegar al 2015. Yo creo que eso está detrás de por qué en su momento no se arregló con los fondos buitre, cuando vieron que tenían la posibilidad de endeudarse con los chinos para que iban a pagar el costo político de resolver un problema que lucía costoso políticamente. Ahora, hoy, obviamente, la acusación del macrismo, y yo creo que con bastante certeza, es hoy nos cuesta mucho más caro gracias a que no arreglaron en su momento, ¿no? Claro. En realidad, el tema de los fondos buitres se manejó muy mal. Yo creo que desde el canje se manejó mal. Porque es una historia larga. El canje, cuando vos vas a buscar una quita muy agresiva, y está mostrado que la quita que buscó Argentina fue muy agresiva, el porcentaje de gente que se te queda afuera es alto. Con lo cual, la ensalada legal es más grande. Después de eso, Argentina, bueno, desde el año que cuando está el fallo adverso en el año 2012, ahí tenías que haber actuado de otra manera, y bueno, por la política se... Perdón, vos estás hablando ya de la baña, estás en contra de lo que... No es que estoy en contra del canje, el canje había que hacerlo. Lo que yo creo que vos, en un canje, vos buscás una quita, porque querés que tus acreedores te descuenten algo, porque la deuda por ahí no la puedes pagar, y por el otro lado querés evitar este tema que se sabía que iba a ocurrir, porque había ocurrido en la reestructuración de Perú, de Nicaragua, era un riesgo. Cuando vos vas muy agresivo con la quita, hay un montón de gente que se queda afuera y que termina vendiéndole los títulos a precio de saldo a estos tipos que son especialistas en esperar y en litigar. Este era un riesgo que se conocía. De hecho, si vos mirás, había propuestas de gente muy conservadora como Ann Kruger, criticando y buscando forma de controlar estos fondos buitres, pero no lo podías hacer porque eso se puede hacer cuando vos lo protegés en los bonos antes de emitir los bonos, cosa que Argentina en su momento no hizo porque era la usanza en ese momento. Pero bueno, eso es historia, serán los historiadores los que lo tienen que juzgar. Parado hoy, a la Argentina le sale más barato arreglar que no arreglar. Por varias cuestiones, no porque van a venir inversiones que vendrán, sino básicamente porque vos tenés vencimientos en dólares de la nación y de las provincias. Habitualmente colocás deuda para hacer frente a esos vencimientos, porque si no tenés que sacar del bolsillo y pagar. No tenés. Tenés que conseguir dólares de otro lado. Entonces digo, hay vencimiento del Estado Nacional de 40.000 millones de dólares en los próximos 5 años. ¿De dónde vamos a sacar los dólares si no colocamos deuda nueva? Entonces hay muchos factores por los cuales te conviene. Y tener este conflicto abierto te impide colocar deuda. Obviamente, porque te tienen trabado y colocaste, Kicillof pudo colocar, no sé, 1.000 o 2.000 millones de dólares el año pasado de bonos bajo ley argentina, y ya estaban los buitres tratando de limitarte esa cuestión. Entonces no tenés mucho espacio. Una pregunta, pues, sobre todo desde la izquierda y desde luego desde el kirchnerismo, se acusa al macrismo de que le está dando todo a los que más tienen, ¿no? Básicamente basados en la rebaja de retenciones al agro. ¿Vos crees que es así? ¿Que hay otras cosas o era lo primero que había que hacer para después ir sumando medidas? A ver, las retenciones son una cosa rara en el mundo. Habitualmente Argentina tenía retención hasta para las exportaciones industriales, cosa que no hay ningún otro país del mundo. El argumento histórico de las retenciones del peronismo era: yo trato de mantenerte deprimido los precios locales porque hacen a la mesa a los argentinos. Pero el principal producto agropecuario de Argentina es la soja. Entonces lo que estaba discutiendo acá era sacar la rentabilidad al campo. Decía, no le puedo cobrar impuesto a las ganancias, le pongo retenciones. Bueno, cobrar impuesto a las ganancias, digamos. Además, la soja no estaba a 500 dólares, está a 300 y pico. Y tenés un problema de exportaciones.
Sí. Entonces era medio inevitable. De hecho, Scioli también hablaba de sacar retenciones en la campaña. Claro. Entonces yo digo, si los dos candidatos a presidente te estaban hablando de sacar retenciones, algo hay. Y lo han hecho gradual para la soja. Sí. Entonces yo digo, acá hay que mezclarlo, porque hay otros instrumentos para cobrar sobre la... ¿Por qué al campo le tiene que cobrar más que el impuesto a las ganancias cuando al resto de los sectores, comercio, industria, lo que fuera, le cobras el 35% de impuesto a las ganancias? Ahora, no entiendo un poco la lógica a veces claro. del razonamiento que te lleva a ese tipo de conclusión. Ahora, todo muy lindo. ¿Y qué pasa con el mínimo no imponible y la escala? Porque eso le prometieron al campo sacar todas las retenciones. Algunas cosas que les prometieron a los empresarios, pero a los trabajadores y a los sindicalistas les prometieron que iban a arreglar este tema del impuesto al trabajo. Bueno, el mínimo imponible lo subieron. El problema del mínimo imponible y escalas es que cuesta un montón de plata. Por eso, si ustedes recuerdan, en algún momento de la campaña, Macri dijo, de plata. Escala yo no prometí, porque la cuenta la tenían hecha. El mínimo imponible costó 50.000 millones de pesos, según la cuenta de la FIP. Las escalas, los proyectos que hay en el Congreso, según cual mires, cuestan entre 60 y 90.000 millones de pesos al año. Al año. Okay. Entonces, en el fondo uno tiene que elegir, ¿ok? ¿Por dónde va? O sea, yo digo, vos tenés un problema externo, porque nosotros hemos hablado mucho del tema fiscal. Argentina tiene un problema de déficit externo también. Okay. El año pasado tuvimos déficit comercial después de mucho tiempo, y cuando vos sumás el resto de cosas que Argentina paga dentro de lo que se llama la cuenta corriente, tuvimos un déficit de 15.000 millones de dólares. O sea, vos tenés un faltante, o sea, esta economía se gasta más dólares de los que genera. Entonces, en ese contexto no parece muy prudente ponerle impuestos especiales a las exportaciones. No, más teniendo en cuenta que se te deprimieron los precios y más teniendo en cuenta los líos que tiene Brasil. O sea, pueden haber servido en su momento, en la crisis. Es otra vez una discusión para historiadores. Claro. Si tenía otros instrumentos de política tributaria, pues uno podía decir, lo normal sería que le cobre ganancias y eventualmente impuesto inmobiliario más alto. Ganancias pagas, no lo podés controlar, bueno, busca una forma de poderlo controlar mejor. ¿Por qué le tenés que poner un impuesto por arriba del resto de los sectores? Entonces eso es lo que yo digo, que aparte de una circunstancia donde vos necesitas generar divisas, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa con ganancias entonces? El costo. Bueno, ganancias habrá que ver de dónde sacan la plata, porque acá todo el mundo propone cosas para bajar impuestos, pero nadie te dice qué gasto va a bajar. Bueno, pero pará. El tema, bajar impuestos y dónde conseguir el dinero, es una decisión política. Obviamente. O sea, que están pero la balanza... las hacen políticos, no las hacemos nosotros. No, pero quiero decirte, esta es una... De afuera, lo que se ve es que la balanza no está perfectamente yo te voy a decir equilibrada. Una cosa en términos generales para que, digo, porque esto, si no nos ponemos en políticos populistas y ese no es mi rol. Yo digo, vos tenés países que tienen, en lo normal en los países desarrollados es que el impuesto a las ganancias muerde de la cajera del supermercado. O sea, el mínimo no imponible argentino a 30.000 pesos quedó alto en comparación con los países desarrollados. Que las escalas son un problema, Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Para simplificar. Si yo tengo estados de 45 puntos del producto o 40 como tienen los europeos, tengo un impuesto a las ganancias generalizado, es decir, todos pagamos ganancias excepto la gente de bajos recursos, y tengo un IVA alto. Estados Unidos, que tiene un estado más chico, tiene un impuesto a las ganancias generalizado y no tiene un IVA nacional, tiene un impuesto a la venta minorista a nivel estadual que recauda mucho menos. Si nosotros queremos tener un estado de 45 puntos del PBI como tenemos, el más alto por ahí, por la historia argentina, si queremos tener eso, tenemos que tener un IVA alto y un impuesto a las ganancias generalizado. Si no queremos tener un impuesto a las ganancias que nos muerda desde tan abajo, es decir, el camionero queremos que nos pague impuesto a las ganancias, que sí pagan otros países, tenemos que bajar el tamaño del Estado. Magia no hay en esta historia. Entonces yo digo, el debate en el Congreso, me parece a mí, que para que sea útil tenemos que decir, fantástico, queremos subir las escalas, que a mí me parece bárbaro que subamos las escalas, empecemos a ver qué gasto vamos a recortar. Porque además recordemos que el Estado tiene un déficit fiscal enorme. O sea, con los impuestos que recaudamos, que son los más altos de la historia argentina, no alcanza. Entonces, el debate es, ¿no estaremos gastando mucho? No alcanza además para dar servicios de generación. Pero además, ¿pero en qué gastamos? Vos fíjate en qué gasta la Argentina. El grueso del gasto en la Argentina eran subsidios y fundamentalmente empleados públicos y jubilados. Entonces, el debate es bien complejo. Claro. Porque tenés que meterte con el exceso de empleo público. Hemos decidido dar jubilaciones a gente que no aportaron, como 3 millones de tipos. Eso cuesta plata, un montón. Claro. Un montón. Entonces, vos tenés, si vos querés darte los lujos de tener gastos universales para todo el mundo, tenés que tener impuestos que pague todo el mundo. Claro.
O sea, no es tan difícil, es una cuestión aritmética. Ahí tampoco fue magia, digamos. No, es aritmética la cuestión. A mí me encantaría que los impuestos fueran más bajos, pero para eso tenemos que tener un gasto más bajo. Entonces, ¿por dónde empezó el gobierno? Bajando subsidios. Por supuesto, a nadie nos gusta pagar la luz más cara. Es natural. Y despidió empleados públicos. Y sacó algunos empleados públicos. Empleados públicos hay más de 4 millones. O sea, el grueso del empleo público está en provincias y municipios. Entonces, ahí es donde tenés un debate complicado. Ahora, ¿qué hacemos con la gente? Bueno, no es tan fácil, echémoslo. No es tan sencillo. Acá, atrás de cada empleo público hay una familia, un problema social. Entonces, eso es lo que necesitas discutir, me parece, a nivel de los actores políticos, porque si no te aparecen desde la oposición y desde adentro del gobierno, gente dice, subamos la escala, 60.000 palos. ¿Y dónde sacamos la plata? ¿Me entendés? O sea, es muy fácil prometer, porque ha habido una propuesta de Carrión, una propuesta de Massa, fantástico. Con la plata del resto somos todos muy generosos. A mí también se me ocurriría bajar el impuesto a Cortina, ni Ventura, a mí. Hagamos algo, ¿viste? Claro. Los números tienen que cuadrar, si no somos irresponsables. Tenemos un minuto, la última, cortita y al pie. ¿Cuánto crees de 1 a 10 que va a poder controlar la inflación este gobierno en el segundo semestre? Yo creo de 1 a 10, 9. Bueno. Bien, somos optimistas. Pero no al 1 mensual, el 1 mensual me parece demasiado ambicioso. Yo creo que la inflación va abajo del 2% mensual en el segundo semestre del año. Bien. Eso a mí me parece un logro importante, dado los desajustes que tuvieron que arreglar. Creo que si quieren ir más agresivo, ahí lo veo más complicado, y creo que el riesgo que vos marcaste, de que si van las reducciones muy fuertes, que tengamos un receso importante, me parece que no vale la pena. Me parece que se puede ir más despacio. No hay que ser tan ambicioso en la reducción de la inflación en la medida que vayamos bajándola, que es un problema sin duda central. Daniel Arzana, muchas gracias por la invitación. Nos vamos con un 9, con una ilusión de un 9. Chau, chau, hasta el próximo lunes.